Bendecidos sábados y bienvenidos de nuevo a Estudiemos Juntos con John. Hoy en día nosotros vamos a hacer un estudio llamado y titulado En el principio, como vieron en la pantalla. Este es un estudio que hice un tiempo atrás, que fue un estudio que creo que Dios me lo puso para que lo pudiera hacer porque me vino esta idea el año pasado y una y otra vez no podía dejarla hasta que la hice. Vamos a presentar entonces presentación y vamos a ver lo que se trata en el principio. Antes de eso vamos a tener una oración. Gracias a Dios por este día, gracias a Dios por este sábado que tú nos has dado. Te pido que tú puedas estar conmigo durante esta presentación para que esta presentación pueda ser dada en una forma que pueda ser edificante para esos que van a ver este video. Te pido que nos ayudes a mí y a estas personas que lo van a ver. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre que alguien nos cuenta una historia o algo que sucedió, tendemos a estar más interesados en lo que sucedió hacia el final de la historia. Normalmente, aunque nos importa cómo empezó, no es lo que empezó, sino cómo acaba, lo que suele ser la parte más emocionante y interesante. Sin embargo, el cómo y cómo es que nosotros llegamos al final siempre tiene un principio. Y aunque la mayoría de la gente probablemente no lo reconocerá, el principio podría ser una de las partes más importantes de la historia porque es la base de lo que está por venir. Hay muchos versículos de la Biblia que la gente memoriza o al menos sabe de la Biblia. Hay uno muy popular que solo toma de 2 a 4 palabras y la mayoría de los cristianos pueden terminar el versículo automáticamente. Este versículo es ese versículo muy famoso que dice así, porque de tal manera, y ese versículo se encuentra en Juan 3:16, y estoy seguro de que cuando ustedes oyen esas palabras, porque de tal manera, ya ustedes saben el resto de ese versículo. ¿Hay algún otro versículo que le venga a la mente que podría ser uno de sus favoritos? ¿Piensas tú o alguien que conoces que recordarías el siguiente versículo solo si se dieran las 3 primeras palabras? En el principio. Si se dieran esas primeras 3 palabras, ¿ustedes creen que saben el resto? Y obviamente la mayoría de la gente saben el resto. Y eso es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y se encuentra en Génesis capítulo 1. ¿Alguna vez se ha tomado el tiempo de considerar este versículo o simplemente lo lees? ¿Este versículo te trae ideas de los eventos que sucedieron en ese periodo de tiempo específico? El principio. Esta es una palabra tan profunda y hay mucho en esa palabra. Este es un versículo que a menudo, cuando se lee, simplemente se mira y se salta sin realmente considerarlo tanto. Sin embargo, es la base sobre la cual todo se estableció. La Biblia nos dice mucho sobre este versículo y, sin embargo, la mayoría de nosotros no nos damos cuenta. Vamos a mirar este versículo y veremos de qué se trataba el principio. El principio no nos dice cuánto tiempo pasó entre la creación del cielo y la tierra. Todo lo que sabemos es que en este primer principio Dios creó el cielo y la tierra. El cielo no tiene un periodo de tiempo para el tiempo que tomó escrito para nosotros, pero en cuanto a la creación que ocurrió en la tierra, el resto de capítulo nos dice que todas las cosas fueron creadas en 6 días y el siguiente capítulo Dios creó un día separado de reposo que él santificó. Sin embargo, quiero ir antes de eso y hablar sobre el principio, ese fragmento de tiempo que rodea el momento en que Dios creó, el momento en el que todo empezó y desde dónde empiezan los demás acontecimientos. ¿Qué nos dice la Biblia sobre este periodo de tiempo? ¿Qué podemos aprender de eso? ¿Qué pasó en el principio? ¿Hubo un periodo de tiempo antes del principio? ¿Hubo algo que sucedió antes de que Dios creara algo en el principio? La primera pista que tenemos es la siguiente. En Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 25 tenemos lo siguiente. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Ante los abismos fui engendrada, ante que fuesen las fuentes de las muchas aguas, ante que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Desde el principio, antes de que se creara algo,
Dios poseía algo. Desde el principio, antes de que Dios creara algo, antes de su obra de Antigua, Dios poseía a alguien. Dios estuvo solo en un momento, pero antes de crear cualquier cosa, poseyó o obtuvo a alguien. Este alguien no fue creado, sino engendrado. Este engendrar no fue una obra de Dios como cuando Él creó en Génesis 1, como veremos más adelante. ¿Quién es este alguien que Dios poseyó? En Colosenses 1, versículo 15 al 19 y al capítulo 2, versículo 9, la Biblia nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hablando de esta persona que fue engendrada, Pablo nos dice que Él es la imagen misma del Dios invisible y el primogénito de toda criatura. Pablo aquí no está diciendo que Él es una criatura o una creación, porque si eso fuera el caso, ¿cuántas veces fue creado para cada criatura que llegó a existir? No, Pablo lo que nos está diciendo es que Él es el primogénito de Dios y el originador o creador de todas las criaturas. Si vemos el primer versículo que está ahí en otras traducciones de la Biblia, vamos a presentar aquí tres, nos dice que Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible, es su Hijo primogénito anterior de todo lo creado. Eso está en Dios habla hoy. La siguiente, que es Nueva Traducción Viviente, nos dice que Cristo es la imagen misma del Dios invisible y existe desde antes que Dios comenzara la creación. Y por final, en traducción en lengua actual, dice que Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. El siguiente versículo nos dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Si todas las cosas fueron creadas por Él, esto concluiría que Él no fue creado porque si lo fue, entonces habría tenido que crearse a sí mismo. Esta otra persona que estaba con Dios, que era antes de todas las cosas, tiene corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es la deidad? Significa la naturaleza divina o la divinidad. Le agradó a Dios que esta persona tuviera la plenitud de la naturaleza divina. ¿Cómo esta persona tiene la naturaleza divina? Recuerden que en el principio Dios obtuvo esta persona y él mismo fue engendrado de la fuente divina, que es Dios. No había nada además de Dios antes de que se creara el cielo y Dios no creó a esta persona. Todo fue creado por o a través de esta persona. Esta persona fue engendrada de Dios, de su propia naturaleza. Él es la imagen misma del Dios invisible. Hablando sobre el verbo, nos dice en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nuevamente, encontramos otra referencia al principio. Este es el mismo principio que encontramos en Génesis 1:1 y Proverbios capítulo 8, versículo 22, antes de la creación. En Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 36, el hablante se llama sabiduría, pero aquí Juan lo llama el verbo. Este verbo, o como dicen en inglés, la palabra, que estaba en el principio, estaba con Dios antes de la creación. Dos seres divinos separados. Está la palabra o el verbo, que era Dios. ¿Y por qué? Porque como ya hemos visto, la palabra que estaba con Dios fue engendrado de Dios y tiene la misma naturaleza y forma que Dios. Filipenses 2, versículo 6 nos dice,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por eso el Verbo es Dios, porque Él es de la misma naturaleza y también es la imagen misma de Dios. Y para no confundirse, Juan vuelve a decir que esta misma palabra, que también es Dios en forma y naturaleza, estaba en el mismo principio con Dios, antes de la creación. En caso de que esto sea un poco confuso, veamos cómo Juan escribe la misma introducción en otro lugar. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, Juan escribe la misma introducción de esta forma. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Al principio era el Verbo y Él estaba con el Padre. El Padre es el único considerado el Dios de la Biblia porque es el soberano supremo sobre todos. Como lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, que para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, que es el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Jesús lo expresa de esta manera. Orando a su Padre, Él nos dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso se encuentra en Juan 17:3. Así que el Verbo que estaba con Dios el Padre es el que fue engendrado y poseído por Dios. También es Dios porque le agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud de la deidad. Esta misma persona, el Verbo, estaba con Dios. Juan termina su otra introducción diciendo que solo hay dos desde el principio antes de que todo existiera, y ese es el Padre y su propio Hijo, quien fue engendrado. Ahora, algunos podrían argumentar que en Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 25 y hasta el final del capítulo se habla de sabiduría, como ya se ha dicho. Quieren argumentar que no es el Hijo de Dios el que fue poseído y engendrado, sino la sabiduría de Dios. Esta lógica tiene dos graves defectos. El primero dice que hubo un periodo de tiempo antes del principio mismo en lo que Dios no era sabio. Esto, por mérito propio, y el sentido común nos dice que esto no tiene sentido porque estaríamos diciendo que Dios en un momento no fue sabio. Además de ser una imposibilidad, la Biblia nos dice lo siguiente en Santiago 1:17, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y en 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. En otras palabras, esta teoría nos estaría diciendo que hay una variación o cambio en Dios. Sin embargo, la Biblia dice que no hay cambio en Dios y Él es el único y sabio, lo que significa que siempre ha tenido sabiduría. El segundo defecto es que no comprenden cómo la sabiduría, a través del autor, está hablando de sí mismo y cómo llegó a ser antes de que todo fuera creado. No pueden ver cómo Dios y la sabiduría pueden tener dos puntos de partida diferentes. Dios no tiene un punto de partida, mientras que la sabiduría tiene un punto de partida, justo antes del principio de toda la creación. Veamos un versículo de la Biblia que ilustra claramente cómo esto es posible. En Génesis capítulo 49, versículo 2 al 3, esto es un ejemplo, vemos aquí que dice, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchar a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Se entiende que Jacob nació antes que su primogénito Rubén. Sin embargo, Rubén fue el principio de su fuerza. ¿Significa esto que Jacob no tenía fuerzas antes de su primogénito? Absolutamente no.
Cualquiera que conociera a Jacob sabría cuánta fuerza tenía Jacob en las cosas que hizo antes de Rubén. Además, la fuerza de Jacob fue suya desde que nació. No tuvo que esperar hasta convertirse en hombre y tener un hijo para tener fuerzas. Así como vemos en este paralelo humano, el Hijo de Dios es la sabiduría de Dios. En ambos casos, el Hijo es ahora el medio a través del cual se manifestará la fuerza y la sabiduría. El Hijo es la manifestación del Padre. Las palabras utilizadas son de naturaleza metafórica. Jesús también nos habla de que la sabiduría es una persona y no solo una cosa abstracta. Jesús dijo, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, en Lucas 11:49. Pero en Mateo se grabó de esta forma, Jesús también diciendo lo mismo. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. En Mateo 23, versículo 34. Vemos aquí que la sabiduría de Dios es el mismo Jesús que mandó los profetas y apóstoles, etcétera, que fueron matados. También me gustaría agregar dos versículos más donde Jesús se refiere a la sabiduría en el Nuevo Testamento. En Mateo 11:19 nos dice que vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y en Lucas capítulo 7, versículo 35, también nos dice, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. En ambas versiones de los dos primeros versículos anteriores, la sabiduría está asociada con alguien real que había personas. La sabiduría no es un concepto abstracto. Y aquí vemos que Jesús mismo dice que el Hijo del Hombre, que sabemos que es Jesús, es la sabiduría que es justificado por sus hijos. En Proverbios capítulo 8, la persona sabiduría está describiendo cómo estaba con Dios durante la creación. Él es el Hijo unigénito de Dios desde el principio, antes de que todo fuera creado. Vemos en Proverbios capítulo 30, versículo 4, hablando sobre la creación cuando fuera hecho, y dice, la pregunta es así, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? La respuesta a estas preguntas también se encuentra en Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 30. Entonces, ¿quién es el verbo, el Hijo de Dios? Juan 1:14 nos dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo descendió a nosotros y él se hizo carne. El verbo, el unigénito Hijo del Padre, se hizo hombre como nosotros. Como lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 7. Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Como nosotros vimos en el versículo anterior, el verbo tenía la forma de Dios desde el principio y ahora él tomó sobre sí mismo la forma de hombre. Como si no fuera ya obvio, cuando se hizo hombre, ¿con qué nombre se le conoció? Se le conoció como Jesucristo. Nos dice Juan 1, versículo 15 a 17, que Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gloria y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan el Bautista fue testigo de ese verbo que se hizo carne. Juan nos dice que el verbo que se hizo carne es Jesucristo, el que es el Hijo de Dios, que nació antes del principio, que descendió y se manifestó como uno de nosotros. Es Jesucristo. Juan nos dice hacia el final de su evangelio, en Juan 20:31, pero estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La Biblia también nos dice en Juan 1, versículo 4, que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Regresando a Proverbios capítulo 8, versículo 34 al 35, sabiduría nos dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Otra vez en Primera de Juan 5:11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Vemos aquí como la vida que está en el Hijo, que está en la sabiduría, es Jesucristo, igual como ayer, hoy y por los siglos. Este mismo Jesús es el que estaba con Dios en ese principio. Su existencia no comenzó con la encarnación, comenzó antes del principio. Jesús, orando a su Padre, dijo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús fue Dios desde el principio de los tiempos, desde el principio de su existencia, desde la esencia misma de Dios. Él fue aquel a través de quien fueron creados los cielos y la tierra con su Dios y Padre. Vemos en Hebreos 1, versículo 8 al 10, Dios hablando al Hijo dice, mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Juan nos dice que nuestra comunión es con el Padre y su Hijo. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 3. Dios tiene un Hijo unigénito desde el principio y lo ha enviado para salvar el mundo que él ama. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 9, Juan nos escribió diciendo que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. A este mismo Jesucristo se le predijo que vendría. No iba a convertirse en hijo ni a existir en el momento de la encarnación. Él ya estaba y venía al mundo. Isaías 9:6 dice que porque un niño es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Desde cuándo fue el origen de este hijo iba a ser dado? Miqueas 5:2 nos dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús, el Hijo de Dios, fue profetizado para ser enviado. Él iba a nacer como un niño humano. Dios lo estaba dando al mundo. Las salidas o engendramiento eran desde los días de la eternidad, el mismo principio de Génesis 1:1. Porque Jesús existió desde el principio, después de la creación de la humanidad, Él ha estado interactuando con la humanidad. Fue el mismo Jesús que también nos dijo a través del profeta que iba a ser enviado. Acercaos a mí, oír esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo. Allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. En Isaías 48, versículo 16. Desde el momento en que fue el principio, Jesús estuvo allí y nos dice que Dios lo había enviado. Sé que muchos malinterpretan este versículo. Solo para que no haya confusión, Dios, el Padre, es el único que envió a su Hijo Jesús. Los únicos dos seres divinos mencionados, como hemos cubierto, desde el principio solo han nacido el Padre y el Hijo. Dios envió a su Hijo con su propio Espíritu. No es que el Espíritu sea otra persona. Isaías 11, versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Nuevamente, Jesús nos dejó un claro ejemplo de cómo su Padre lo envió al mundo cuando envió a sus discípulos de la misma manera. En Juan 20, 21, 22, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló
y les dijo, recibir el Espíritu Santo. Cuando Jesús envió a sus discípulos, así como el Padre lo envió a él sopló su espíritu a sus discípulos, santificándolos, como lo fue por su Padre en el proceso. Esto es lo mismo que hizo Dios en los cielos antes de enviar a su Hijo a la tierra. Juan 10, versículo 36, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Al principio, Dios engendró a alguien, su único hijo. La pregunta ahora es, ¿qué más podemos aprender de ese principio que podría darnos alguna comprensión de cómo fue esto? Si podemos encontrar tal ejemplo para enseñarnos, ¿por qué Dios consideró apropiado darnos un ejemplo que sucedió al principio antes de que se creara algo? En Génesis 1, versículo 26 a 27 tenemos lo siguiente, donde dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastrara sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En estos dos versículos comenzamos a tener una descripción de lo que sucedió al principio, antes de cualquier creación. Dios dijo, hagamos. Muchos sacan este versículo de lo que realmente está diciendo y dan una cantidad de cuantas nuestra implica. La Biblia hasta ahora ha establecido que solo hay un soberano supremo y Dios, el Padre, que tiene un Hijo, Jesús, que es Dios por naturaleza y existe desde el principio. La Biblia nos dice sobre este un gobernante supremo Dios y su Hijo en los siguientes versículos, empezando con 1 Timoteo 6, 15 a 16, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sean la honra y el imperio sempiterno. Amén. 1 Timoteo 1:17, hablando del Padre otra vez. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí en 1 Corintios 8:6 vemos de quién se está hablando. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual presento las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio de cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Jesús nos dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y en 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos has dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando Dios habló y dijo, hagamos, fue Él quien le dijo esto solo a su Hijo. Dios dijo que iba a ser al hombre, singular, a su imagen, que es plural. El hombre debía representar a Dios y a su Hijo. La palabra hombre significa humanidad o raza humana. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Génesis 5, versículo 1 a 2. Dios creó la única raza humana llamada Adán y lo creó varón y hembra. Dios creó a la humanidad como una representación de él y su Hijo. El Padre y el Hijo son los dos únicos seres divinos y por lo tanto crearon a la humanidad como dos seres humanos para representarlos. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos más detalles que puedan vincular lo que se ha mostrado sobre la relación entre el Padre y el Hijo con la creación de la humanidad? Vemos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Después vamos a ver 21 al 23. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona,
porque del varón fue tomada. En Génesis 2 tenemos un recuento más detallado de cómo Dios formó a la humanidad. Primero formó a Adán y luego tomó de la misma sustancia de Adán una costilla y de ella fue a la mujer. Dios el Padre formó a Adán para representarse a sí mismo y luego tomó de su sustancia para formar a Eva. Así como Eva nació de hueso de mis huesos y carne de mi carne, de Adán, así el Hijo de Dios nació de la misma naturaleza divina que su Padre. Así como Eva es tan humana como Adán, pero ella no es el hombre Adán, Jesús también es Dios, pero él no es Dios el Padre. En ambos casos, dos seres separados con un orden de origen. Uno es el origen del otro. La percepción de Dios y su Hijo no se detiene aquí. Si seguimos buscando, podemos ver muchas más similitudes. Así como Adán existió antes que Eva y ella salió de él, Dios el Padre existió antes de su Hijo que procedió de Dios. Juan 8:42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Juan 16:27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Y Juan 17:8, porque las palabras que me diste les he dado y ellas las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Así como solo a Adán se le dio la tarea de nombrar a todos los seres vivientes, el Padre nombra a toda la familia en el cielo y en la tierra. Génesis 2:19 vemos sobre Adán. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Hablando del Padre, Pablo nos dice en Efesios 3:14 al 15, por esta causa doblo mis rodillas antes el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Así como Adán es la cabeza de Eva, Dios es la cabeza de Jesús. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. 1 Corintios 11:3. Así como Dios es la autoridad suprema, incluso de su Hijo, también lo es Adán, la autoridad de Eva. 1 Timoteo 2, versículo 12 al 13. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Tanto como Jesús es la gloria de Dios, Eva es la gloria de Adán. Adán fue creado para representar a Dios en la tierra y es su gloria. El Hijo es del Padre como Eva es de Adán. Dios siempre ha existido y Jesús es de él como Adán vino primero y la mujer es para él. Como nos dice en 1 Corintios 11:7 al 9, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Hablando sobre la gloria, como la mujer es la gloria del varón, vemos en Hebreos capítulo 1, versículo 3, hablando de Jesús, cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Otra vez, Hebreos 1, versículo 3. Dios usó a Adán y Eva para enseñarnos y mostrarnos una sombra de la realidad que existía antes del principio. ¿Hay alguna otra razón por la que Dios hubiera tenido que hacer al hombre de esta manera, además de que tengamos una mejor comprensión de él y de su Hijo? Sí. Vemos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 10. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Al explicar por qué la mujer debería tener al hombre como autoridad sobre ella, Pablo nos dice que se debe a los ángeles. Qué pensamiento tan interesante.
¿Por qué es que Dios crearía al hombre y a la mujer de esta manera específica, con esta estructura específica, para que los ángeles vean y aprendan? Todo se remonta a donde empezamos, el principio. Tenía que haber una razón por la cual Dios tendría que crear a la humanidad como un ejemplo de la relación entre Él y su Hijo para que los ángeles la observaran y aprendieran. Los ángeles fueron creados antes que nosotros y ven a Dios cara a cara y definitivamente saben quién es Jesús. Por ejemplo, vemos aquí a Mateo 18:10. Mirad que no menospreciéis a unos de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Lucas 4:41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no le dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. En Mateo 8:29, y clamaron demonios diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? Regresando al principio, sucedió algo. En un cielo perfecto y armonioso, algo sucedió con los ángeles que Dios tuvo que crear al hombre y la mujer de la manera en que lo hizo para mostrarles y enseñarles. En una lamentación para Tiro, dada a Ezequiel para que la escriba, Jesús habla de lo que sucedió en el cielo. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, perilo y oniso, de zafiro, cabunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Esto es en Ezequiel 28, versículos 12 al 16. Este querubín cubridor ungido fue uno de los ángeles más altos, si no el más alto, que estuvo físicamente junto a Dios en todo momento. Cuando miramos en el santuario terrenal, que es un tipo del celestial, vemos que hay dos querubines cubridores que están al lado de Dios en todo momento, y este ángel era uno de ellos. Este ángel era perfecto desde el día en que fue creado, pero la iniquidad se manifestó en él y pecó. ¿Cuál fue exactamente esta iniquidad que le sobrevino? Isaías 14, versículo 12 a 14 nos dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El nombre del ángel es Lucifer y su iniquidad fue tratar de sectar su propio trono sobre todos y sentarse en el trono como Dios. Cuando miramos el santuario terrenal en el Antiguo Testamento, vemos que la mesa de la proposición de pan tiene dos coronas y dos hileras, 6 en cada hilera. Esta mesa también se encuentra en el lado norte. Representa el trono de Dios en el lugar santo. Cada corona representa a los que se sientan en el trono. Una corona pertenece al Padre y la otra al Hijo. El pan también representa al Padre y al Hijo. En Éxodos 26, versículo 23 a 25, el 30 y el 35 nos dice lo siguiente. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Y las cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y pondrás sobre la mesa del pan la proposición delante de mí continuamente. Y pondrá la mesa fuera del velo y el candelabro enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo y pondrás la mesa al lado del norte. Levítico 24, versículo 6 dice,
Las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, al que venciere, dice Jesús, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Juan 6, versículo 51, dice que yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vemos aquí en los versículos que hay una mesa que está en el lado norte, que es donde está el trono de Dios. Tiene 2 cornisas, que significa que son 2 coronas. Tienen pan de proposición, 2 hileras, una, dos, y Jesús se conecta con ese pan, el pan del cielo, y en Apocalipsis Jesús dice que en el trono se sienta el Padre y el Hijo. Satanás era un querubín cubridor junto a Dios y su Hijo todo el tiempo. Dios creó todo y hace todo a través de su Hijo. Los consejos de Dios estaban solamente entre él y su Hijo, porque no hay otro de la naturaleza de Dios además de su Hijo. Zacarías, hablando de cuándo Jesús se convertiría en el representante de este mundo, nos dice en Zacarías 6, versículo 13, que él edificará el templo de Jehová y llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Tal como es hoy, dado que Dios obra a través de su Hijo, el consejo anterior era solo entre Dios y su Hijo. A Lucifer no le gustó esto y quería ser semejante al Altísimo. Pero, ¿qué significa exactamente ser semejante al Altísimo? Una mejor manera de decir esto es semejante a Dios. Podemos tener una mejor comprensión de esto en la historia de la caída del hombre, en la conversación entre la serpiente y Eva. Y esto lo vemos en Génesis 3, versículos 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Los seres celestiales estaban gobernados por la ley de Dios. Todos estaban en armonía con la ley. Lucifer estaba muy familiarizado con la ley. Siendo un querubín cubridor, estaba en presencia de la ley en todo momento. Nuevamente, volviendo en el santuario en la tierra, siendo una sombra de la verdad, vemos que había 2 ángeles querubines mirando hacia el arca del pacto, donde estaba la ley de Dios. Vemos en Hebreos 9, versículo 3 al 5. Tras el segundo velo estaba la parte de tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propositorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Lucifer le dijo a Eva que ser como Dios era saber qué era lo bueno y lo malo por ella misma. Dios ya les había dicho a Adán y Eva que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal sería malo. Pero aquí vemos a Lucifer diciéndole a Eva que ella sería como Dios, sabiendo lo que es bueno y malo para ella. Ella no necesitaría que Dios le informara de estas cosas. Ella sería capaz de descifrar por sí misma lo que es bueno y malo, y la ley de Dios entonces no sería necesaria. Cuando miramos lo que enseñan los que siguen a Lucifer, su filosofía principal dice, haz lo que quieras. Esto es exactamente lo que Lucifer le estaba diciendo a Eva que debía hacer y no estar bajo la autoridad de Dios. Cuando Jesús habló de Satanás, nos dijo lo siguiente sobre él. En Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Lucifer también, conocido como Satanás y el diablo, mintió en el cielo, queriendo ser como Dios, y le dijo mentiras a los ángeles celestiales. Ezequiel 28, versículo 16, nos dice, a causa de tu intenso trato comercial
te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras el fuego, querubín protector. En Ezequiel 22, versículo 9, también lo dice, calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes convieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. Lucifer, a través de la comercialización de mentiras, estaba tratando de ganar poder para ser como Dios. Esta palabra, mercadería, es la misma que calumniador, que significa acusador falso o portador de chismes, y Lucifer estaba calumniando a Dios. Es por eso que Dios dio la siguiente ley a los israelitas para evitar la muerte de inocentes por difamación. Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Con la difamación de Dios y la mentira de que podían conocer el bien y el mal por sí mismo, Lucifer pudo atraer hacia sí a una tercera parte de los ángeles para estar bajo su mando. Hablando en una forma espiritual, en Apocalipsis 12:4, no necesariamente los eventos aquí físicos en la tierra, pero viéndolo espiritualmente, dice aquí, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la cola? El anciano y venerable de rostro es la cabeza, y el profeta que enseña mentira es la cola. Isaías 9:15. El deseo de Lucifer era ser como Dios, definiendo por sí mismo lo que era bueno y malo. Él comercializó o promovió sus ideas a través de la difamación de Dios y su carácter. Vendió esta misma mentira a Eva al engañar a Eva. Logró que Adán pecara también contra Dios. Veremos un poco más adelante por qué sucedió todo esto. Sin embargo, la historia no se detiene ahí. Hay otro ser divino que a Lucifer no le gustó en el cielo. Y este único otro ser divino era el Hijo de Dios que está sentado a la diestra de Dios. Su nombre, antes de tomar la forma de un hombre, era Miguel. Y Miguel significa, según los diccionarios bíblicos, que es semejante a Dios. En otras palabras, el Altísimo es Dios y Miguel significa semejante al Altísimo. Miguel tenía toda la autoridad de Dios porque él es el Hijo de Dios y heredero de todo de Dios. Hebreos 1, versículos 4. En estos posteriores días nos has hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Lucifer, más tarde conocido como Satanás, tampoco reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Creía que Jesús era como él, otro ser creado. Esta razón podría deberse a que los ángeles consideraban a Jesús como un hermano para ellos. Profundicemos en este concepto. Yendo al libro de Apocalipsis capítulo 12, después de que Satanás fue arrojado del cielo, ocurre lo siguiente. El versículo 10 y 11 dice que entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Juan escucha una voz que viene del cielo diciendo, el acusador de nuestros hermanos, de alguien que habló en voz alta. Entonces, ¿quiénes son exactamente estos hermanos que estaban siendo acusados por Satanás? En el versículo 11 dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estos son de la raza humana que vencerán a Satanás a través de Jesús. La raza humana salva son los hermanos de los ángeles en el cielo. Aquellos que vencen y son salvos son partes de la familia de Dios, hermanos y hermanas también de la raza angelical. Apocalipsis 22, versículo 8 al 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel, que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas,
y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. En Juan 1, versículos 2 al 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gálatas 4, versículos 6 al 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vemos aquí en estos versículos cómo los ángeles y la raza humana salvada son hermanos con Jesucristo. Si entonces nosotros somos hijos de Dios por adopción a través de Jesús, a recibirlo, también somos coherederos con Jesús. También somos hermanos y hermanas de los ángeles. Los ángeles también son hijos de Dios por creación. Jesús es entonces también como hermano de los ángeles. Dado que los ángeles no vieron a Jesús nacer porque fueron creados después de este evento, Satanás llegó a considerarse al mismo nivel que Jesús. Pensó que era como el Hijo de Dios y que debería tener todos los derechos que tenía el Hijo de Dios. Después de todo, él era un querubín protector y por eso quería ser como Miguel, que es semejante al Altísimo, y establecer su trono por encima de todos y sentarse en el trono junto a Dios, como lo hizo el Hijo de Dios. Dejó que el orgullo se apoderara de él. En una visión de Abdías, Dios le habló de Lucifer, tal como vimos con Ezequiel y Isaías. En Abdías 2, versículos 4 y 16, hablando de Satanás, he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de los peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águilas, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y enguillarán y serán como si no hubieran sido. Debido a este orgullo, Lucifer pecó y fue contra Dios. Proverbios 21, versículo 4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Salmos 10, 2 al 4. Con arrogancia, el malo persigue al pobre. Será atrapado en los sacrificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la activez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Nosotros podemos ver todos estos versículos que leímos son cosas que le pasó a Satanás y lo que él vivió, por lo que hemos visto. Podemos ver este mismo espíritu orgulloso que Satanás tenía entonces en una historia durante la época de Moisés. Moisés fue seleccionado por Dios para sacar a Israel y enseñarles acerca de sí mismo. Cuando Dios habló con Moisés, le dijo que Moisés sería como un Dios para Aarón y el pueblo y que Aarón sería su profeta y portavoz. Esta es la misma relación entre Dios y su Hijo, el Verbo, a través de quien Dios nos habla. Éxodo 4:16, y él, hablando de Aarón, hablará por ti, al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. En Éxodo 7:1-2, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Dios le está mostrando a su pueblo una relación entre él y su hijo usando a Moisés y Aarón. Así como Jesús es la palabra de Dios, Moisés debía representar a Dios ante el pueblo y Aarón sería su voz. Debían de ser un ejemplo de Dios y su hijo para la gente. Como vemos en Éxodo 23, versículos 20 a 22, Dios hablándole a Moisés, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino
y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz y hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Después que Moisés liberó a los israelitas y pasó algún tiempo, hubo algunos en la congregación que nunca vieron esta conversación entre Dios y Moisés y permitieron que se encontrara iniquidad dentro de ellos. Se enorgullecieron y empezaron a creer en su corazón que eran tan santos como Moisés y Aarón y se consideraban a sí mismos como Aarón. Vemos esta historia relatada en Números capítulo 16, versículo 1 al 3. Core, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datan, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Palet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantéis vosotros sobre la congregación de Jehová? Continuamos en el versículo 8 al 11. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijo de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también ese sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois lo que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Entendiendo que Jesús es nuestro sumo sacerdote, como vemos en Hebreos capítulo 3, versículo 1, y que Aarón es una sombra de Jesús, deberíamos poder entender qué sucedió exactamente en el cielo. Los hombres de Coré, influenciados por Satanás, desafiaron su estatus y llegaron a creer que eran tan santos y apartados por Dios mismo como lo fue Aarón. Querían ser partícipes del sacerdocio, que era una posición sagrada que solo tenían Aarón y su tribu. Esta rebelión orgullosa, instigada por Satanás, no es más que una sombra de la rebelión orgullosa que Satanás causó en el cielo. Su iniquidad era ser semejante al Altísimo, así como Coré quería ser como Aarón. Proverbios 13, versículo 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Y Job 41:34, menosprecia toda cosa alta, el rey sobre todos los soberbios. Pero esto no pudo ser, y hubo una gran guerra en el cielo y Satanás fue derribado. Jesús nos dice que estuvo ahí y vio suceder los eventos. En Lucas 10:18, y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y también vemos en Apocalipsis 12:7 al 8, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni salió ya lugar para ellos en el cielo. Hubo una guerra en el cielo por el asunto. Dios no daría su gloria a ningún otro, solo su Hijo debía tener y ser la gloria de Dios. En Isaías 42, versículos 6 y 8, yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Hebreos 1, 3 al 5, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿al cual de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él será mi hijo. Regresando a Éxodo 23, versículo 20 al 21, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará esta rebelión, porque mi nombre está en él. Jesús fue dado por Dios como su pacto al pueblo para salvarlos. Dios no daría su gloria a ningún otro ser. Jesús es el mismo resplandor de la gloria de Dios. Jesús obtuvo su nombre de familia como herencia porque Dios es su Padre.
Antes de la encarnación, él era el ángel de Dios que le hablaría a Moisés como Dios, porque solo Jesús tenía el nombre de Dios en él. Vemos en Éxodo capítulo 3, versículos 2, 4 y 6. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo capítulo 6, versículos 2 y 3. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y Génesis 19:24, vemos otra vez ahora, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. So vemos aquí, cuando se le apareció el ángel de Jehová en la zarza, en el medio de la zarza, en llama de fuego, dice que fue Dios que llamó a Moisés y que era el Dios del padre de Moisés. Después nos dijo que él vino bajo el nombre de Dios omnipotente, pero no bajo su propio nombre. No se dio a conocer a ellos. Y vemos aquí en Génesis 19:24 que hay dos Jehovás, uno que estaba en la tierra con Abraham y el otro que estaba en los cielos. Lucifer, antes de convertirse en Satanás, quería todos los derechos que tenía Jesús. Dios no permitiría esto. Jesús, quien era conocido como Miguel, el arcángel antes de la encarnación, y sus ángeles terminaron teniendo que luchar contra Lucifer y sus ángeles en el cielo al principio. Es por eso que Jesús pudo decir que vio a Satanás caer del cielo a la tierra, porque fue él quien lo envió fuera del cielo y a este planeta inevitable en ese momento. Al hombre se le dio el dominio sobre la tierra y Adán iba a ser nuestro representante, pero cuando cayó en manos de Satanás, el dominio le fue entregado y él estableció su trono en esta tierra. El verbo que existió desde el principio se hizo hombre y recuperó ese dominio para la humanidad. Él estableció su trono en esta tierra y se convirtió en nuestro sumo sacerdote entre Dios y el hombre. Apocalipsis 12, versículos 7 al 8 retoma esa guerra cuando Jesús regresa victorioso al cielo. El nombre que se usa aquí es Miguel, una vez más devolviéndonos a esa batalla al principio y mostrando una continuación de esa misma guerra que había comenzado antes. Esta vez, sin embargo, fue la última vez que a Satanás le permitiría entrar en el cielo porque Jesús conquistó y recuperó ese dominio que el hombre perdió y se convirtió en el representante de la tierra. Nosotros podemos ver cómo Satanás negó la filiación de Jesús a su padre cuando fue tentado en el desierto. Como vimos antes, los ángeles caídos sabían quién era Jesús, pero Satanás siguió cuestionando esa afiliación del Hijo. Vemos en Mateos 4, versículo 3 al 5 al 6 y el 9, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres Hijo de Dios, etc. Y otra vez, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás dudó de la filiación de hijo de Jesús y quería que Jesús lo adorara al principio, igual a cuando se encarnó. Satanás logró convencer a un tercio de los ángeles para que se pusieran de su lado y fueron arrojados del cielo con Satanás la primera vez y luego nuevamente por última vez. En Judas, versículo 6, leemos, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 a 4, yo sé que aquí está hablando de Roma, pero viéndolo espiritualmente y lo que sucedió en el cielo antes de todo, vemos aquí que dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Y dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y en versículos 7 al 9, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni salió ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Debido al conflicto inicial entre Jesús y Satanás sobre su filiación de hijo, Dios quería mostrar a sus ángeles la relación entre él y su hijo, algo que nunca pudieron presenciar. Creó al hombre y a la mujer a su imagen para que no hubiera más dudas sobre quién era Jesús en relación con su Padre. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 3 y 7 al 10, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahora vemos por qué Dios formó a la mujer del hombre, porque el Hijo salió de Dios. Dado que los ángeles no existían cuando Jesús fue engendrado de Dios, la humanidad debía ser una representación de Dios y su Hijo para los ángeles. Los ángeles, ahora a través de la ilustración de la humanidad, ahora podrían tener una idea de cómo y por qué Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Y Dios también es la autoridad de Jesús como el hombre es de la mujer y nosotros debemos ser esa representación para los ángeles. Por eso Pablo enseñó que la mujer no debe tener autoridad sobre el hombre, porque Dios es la autoridad suprema sobre todos. Cuando regresamos al principio, Génesis 1:1, ahora podemos ver que este versículo simple y corto no es un versículo cualquiera. Todos los eventos que tuvieron lugar en este periodo de tiempo se distribuyen a lo largo de la Biblia. Esto no fue un tiempo simple antes de nuestro tiempo. Está repleto de eventos que dieron forma a nuestra propia existencia. Tengo la esperanza de que la próxima vez que lea el primer versículo de la Biblia no sea solo una simple lectura, sino que la cantidad de rica historia escondida dentro de ese versículo le vendrá a la mente mientras que lee la Biblia. Vamos a tener ahora una oración para terminar esta presentación. Gracias a Dios por este estudio que hemos completado hoy. Gracias por toda la historia que tú nos has dado de las cosas que sucedieron en el cielo por medio de la palabra tuya en los eventos que han habido aquí en la tierra. Esto es solamente un poco de lo mucho que está escrito ahí. Sé que hay muchas otras historias que se encuentran en el Antiguo Testamento que nos da más todavía historia de lo que sucedió. Te pido que esto sea un empezar para esos que están oyendo este estudio, que le dé deseo para poder estudiar estas cosas mucho más profundas y que puedan ser edificados por esa información y puedan ver en sí la relación entre tú y tu hijo y lo que tú querías presentarnos a nosotros y a los ángeles por medio de Adán y Eva, de la creación de ellos. Te doy gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí terminamos y concluimos con esta presentación llamado y titulado En el principio. Luego ustedes entonces en el próximo estudio. Bye.